Buenos días. Minasan, ohayo gozaimasu. ¿Cómo están? Seguimos en esta forma de reunión, de cuarentena. Seguimos, parece que lo extrañamos cada vez más. Hoy queríamos compartirles con Ale. Así es, queremos introducir esta breve reflexión con un pasaje. Queríamos que podamos leer Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Lo leemos juntos y después charlamos. ¿Leemos? Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Así es. Hoy vamos a charlar un poquito sobre la hermosa decisión que tomó Dios de enviar a su Hijo para que cada uno de nosotros seamos salvos. Y eso nos lleva a nosotros a ser elegidos por Dios, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a charlar un poquito de cómo cada uno de nosotros somos elegidos por Dios, ¿sí? Elegidos para buenas obras. Vamos a hablar varios puntos y bueno, los invitamos a que cada uno pueda apartar este tiempito. Si no oró antes, pueda poner pausa en el video, orar a Dios y que el Espíritu Santo sea el que traiga la palabra a su corazón y pueda ser de bendición para gloria de Él. La Biblia nos relata, como leíamos recién, de que estábamos muertos en pecado. Pero ahora queremos leer otro pasaje y también revisar de la vida que Cristo nos da a nosotros. Leemos en 1 Corintios 1:27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Por ahí nosotros, cuando arrancamos y decir que estamos muertos en pecado, y ahí nos pone un poco en un lugar negativo, malo. Pero dice la Biblia de que Dios envió a su Hijo y nos dio vida. Y en este pasaje decía que Él eligió a lo más vil. Si nosotros nos sentíamos que no valíamos nada, que no servíamos para nada, que nos sentimos pocos, así que no es, nos sentimos indicados. Y a veces no nos damos cuenta de que Dios usó, dice la palabra, lo más vil, lo que no servía, lo débil, para avergonzar a los fuertes. No importa si somos débiles, si somos feos, lindos, Dios nos escogió y eso es lo que nos debe dar a nosotros ese valor de reconocernos como escogidos, como elegidos de Dios. Él nos eligió de antemano, Él nos escogió de antemano. A pesar de, como decíamos hoy, a pesar de que no seamos tan lindos, tan feos, no miremos en esas cosas, no miremos todo lo malo que podríamos haber hecho. Considerémonos, si estamos lejos de Él, que estamos en muerte. A pesar de que nosotros nos consideremos así, tenemos que tener la esperanza de que podemos tener vida en Él. Podemos tener esa esperanza, esa confianza de que podemos ser vivificados en Él. Ahora quiero que leamos otro pasaje que nos cuenta un poquito de que somos santificados, apartados para Él. Nosotros, los elegidos por Dios, somos santificados para Él. Leemos, dice así en Efesios 1, del 4 al 5. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Así es, Él quería apartarnos, Él quería santificarnos. Y Él, antes que existiéramos, porque antes de crear el mundo, antes que nosotros estuviéramos pensados por nuestros padres. El salmista dice que desde antes, desde que estaba en el vientre, el Señor lo veía, de que el Señor lo consideraba. Así es con cada uno de nosotros. Tenemos que creer de que y entender de que somos escogidos
por Dios, escogidos de Dios. Muy bien, ahora sabemos que fuimos apartados, santificados para Él, y ahora es como que inflamos el pecho y decimos, nosotros somos elegidos, pero no somos elegidos simplemente para existir en la tierra, sino que cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos algo por lo cual vivir, pero no por una ocurrencia nuestra, sino por un designio divino, ¿sí? Dios nos dio un propósito a cada uno de nosotros. Vamos a leer el último pasaje que vamos a compartir y después de esto seguimos charlando. Muy bien, leemos, dice así en Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es, otra versión dice de antemano. Somos la obra maestra de Dios y ahí inflamos el pecho de rabo y decimos, somos importantes, ¿sí? Somos valiosos para Dios. Imagínense lo valioso que somos, que envió a su Hijo para reconciliarnos con Él. Nosotros estamos también diseñados, elegidos para buenas obras. Y esas obras que Él ya las preparó. Así que nosotros no podemos decir, no, pero yo no sé si tengo algo para hacer en cuanto al servicio a Dios, en cómo honrarlo a Dios. No, ya fueron preparadas. Ya están de antemano. Ya las ¿sí? tenemos en un chip. Y nosotros conocemos la historia de alguien, también en la Biblia, que es mi historia favorita la historia de Meo. Por eso la miro a ella, porque sé que es la historia que le gusta a ella. Del Antiguo Testamento, mi historia favorita es José. Así es. Que José, desde que nació, ya el padre sabía de que él tenía un llamado muy importante. Además de todos los hijos mayores, él era en su momento el menor. Y fue por envidia de los hermanos, fue vendido como esclavo, lo llevaron como esclavo, trabajó un tiempo largo después como esclavo. No, pero pará, estás hablando del escogido de Dios, el elegido de Dios. Igual, tenemos que pasar, Dios nos permite que pasemos por estas cosas. Fue a la cárcel también. El elegido de Dios. El elegido. No sé si estamos hablando del mismo, pero... Él mismo fue a la cárcel y en la cárcel ahí Dios lo formó y lo siguió preparando con sus dones. Así es. Para después ser el faraón. Así es, era el segundo en el reino, era el faraón y él. Y nosotros podemos decir, bueno, pero él era el elegido de Dios, Dios lo creó con un propósito. Y ahora, cuando les pasan esas cosas, yo me imagino, quizás él se hubiera preguntado, se hubiera dicho, pero ¿será que Dios tiene un plan? ¿Será que Dios tiene un propósito para mí? Y me están pasando todas estas cosas. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, y más allá que nos pasen cosas, que nos sucedan, cosas a veces no tan gratas, tenemos que seguir viviendo y entendiendo de que tenemos un plan. Aunque el enemigo quiera pararnos, quiera frenarnos, quiera decirnos, no, vos no servís, vos sos débil, vos no tenés importancia. Dios a nosotros nos muestra y nos ama, nos muestra ese valor que tenemos, como decíamos hoy, enviando a su Hijo por nosotros. ¿Qué más queremos o qué más podemos pedir? Que Dios entregue algo tan valioso como su Hijo para darnos salvación. Cuando el enemigo venga, nos traiga pruebas, nos traiga dificultades en el medio, o nos quiera poner tropiezos, sepamos que nosotros somos elegidos de Dios, que nosotros tenemos un propósito, y cada vez que eso pase, recordemos que somos elegidos por Dios. Muy bien, entonces hoy te aclaramos y te repetíamos y te lo repetíamos de que fuimos elegidos y escogidos por Dios desde antes de la creación del mundo hasta siendo muertos en pecado. Y a veces decimos no, como decía Ale, yo por mi situación económica tal vez no soy apto o no soy tan lindo físicamente. No importa nada de eso, no hay ningún obstáculo. Dios te eligió. Amén. ¿Estás seguro o tenés dudas?
de si Dios te eligió o no. Acompáñanos en nuestra oración y declará desde hoy en adelante que sí, sos un elegido de Dios. Amén. Oramos juntos. Señor, gracias porque podemos vivir con esa alegría, con ese gozo, esa felicidad de que somos elegidos. Amén. Señor, que cuando el enemigo venga, cuando el diablo venga y nos diga de alguna u otra manera que no somos elegidos, que no valemos, que no importamos, que tu palabra nos traiga a memoria, nos recuerde que somos escogidos desde antes de que este mundo se formara. Señor, ayúdanos a que cuando tengamos dudas de lo que valemos, que tu Espíritu Santo traiga una palabra para darnos ánimo, para darnos aliento. Sabemos que el enemigo nos ataca de muchas formas, tratando de que nos veamos menos de lo que valemos, de que nos veamos inferiores a otros, de que nos veamos a veces que no tenemos el acceso a ti. Señor, ayúdanos a recordar que tu Hijo murió por nosotros, se entregó, pagó ese precio que nosotros no podíamos pagar. Y como leíamos hoy, somos salvos solo por gracia, no por méritos nuestros, no por capacidades nuestras. Gracias Dios, gracias por esa salvación tan grande. Gracias por elegirnos a pesar de lo que nosotros somos y a pesar de lo que nosotros éramos, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer esas buenas obras. Ayúdanos a nosotros a dar ese paso para poder cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos por cada uno de los que están viendo este video que puedan reconocerse como elegidos tuyos y puedan andar en esas buenas obras que vos preparaste, que vos dispusiste, Señor, desde antes de la fundación de este mundo. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Sos elegido, sos elegida, te bendecimos y como decimos siempre, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y bueno, también acá en YouTube y en Instagram nos pueden buscar también el contacto por WhatsApp. Nos encanta escucharlos, conocerlos, recibir peticiones, testimonios. Los miércoles también estamos encontrándonos por Zoom para hacer la reunión de oración y vemos la mano de Dios en cada encuentro, tanto en los testimonios y se van sumando peticiones, pero después también vemos la mano de Dios, los milagros en cada encuentro. Los bendecimos. Así es, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Así que al próximo domingo. Bendiciones. Bendiciones. Maldraiyu. Maldraiyu.